Capítulo 1. El dirigible fantasma L-8, la costa de California, 1942. La mañana del 16 de agosto de 1942 amaneció con una neblina espesa sobre la bahía de San Francisco. Una de esas brumas costeras que parecen tragarse el mundo entero y devolverlo transformado. El aire olía a sal y a diésel marino, y el océano Pacífico se extendía como una sábana gris hasta donde alcanzaba la vista. En la base aérea naval de Treasure Island, dos hombres se preparaban para una misión de patrulla antisubmarina de rutina. El teniente Ernest Cody, piloto experimentado con cientos de horas de vuelo, y el alférez Charles Adams, su copiloto, subieron al dirigible L-8 poco después de las 6 de la mañana. La aeronave, un globo de helio de más de 70 metros de longitud, se balanceaba suavemente atada a sus amarres, como una ballena fantasmal suspendida entre el cielo y la tierra. Nadie sospechaba que esa sería la última vez que alguien vería a estos hombres con vida. El L-8 despegó sin contratiempos, elevándose sobre la niebla matutina con la gracia silenciosa característica de los dirigibles. Su misión era simple: patrullar la costa en busca de submarinos japoneses que pudieran estar acechando las aguas territoriales estadounidenses. La guerra en el Pacífico estaba en pleno apogeo, y cada sombra bajo las olas era una amenaza potencial. Cody y Adams llevaban provisiones para varias horas, equipo de radio funcional, bengalas de señalización y paracaídas de emergencia. Todo estaba en orden. Todo parecía perfectamente normal. Durante las primeras horas del vuelo, el L-8 mantuvo contacto regular con la base. A las 7:50 de la mañana, Cody reportó haber avistado una mancha de aceite en la superficie del océano y solicitó permiso para investigar. La torre de control dio autorización y el dirigible descendió lentamente hacia el agua. Varios pescadores que estaban cerca en un barco de arrastre vieron al L-8 planear sobre las olas, tan bajo que podían distinguir las siluetas de dos hombres en la cabina. Uno de los pescadores después declararía que le pareció extraño que el dirigible se quedara tanto tiempo flotando casi inmóvil sobre esa área, como si estuviera observando algo invisible bajo la superficie. Pero no pensó mucho en ello en ese momento. Era tiempo de guerra, y las patrullas hacían cosas extrañas todo el tiempo. Lo que sucedió después de ese avistamiento sigue siendo un misterio absoluto. El L-8 no volvió a comunicarse con la base. Las horas pasaron sin señales, sin reportes, sin ningún tipo de alarma. Y entonces, alrededor del mediodía, comenzaron a llegar llamadas desde la costa. Residentes de Daly City, un barrio costero al sur de San Francisco, reportaban que un dirigible de la Marina estaba descendiendo sobre sus casas. No era un descenso de emergencia violento ni descontrolado. Era lento, casi deliberado, como si alguien estuviera guiando la aeronave hacia tierra con mucho cuidado. El problema era que nadie estaba al mando. Cuando el L-8 finalmente tocó tierra, arrastrándose por techos y cables eléctricos antes de detenerse en una calle vacía, los primeros en llegar quedaron paralizados por lo que encontraron. El dirigible estaba intacto. El motor seguía funcionando, emitiendo un zumbido bajo y constante. Los controles estaban en posición operativa. Las puertas de la cabina estaban cerradas pero no aseguradas. Los paracaídas de emergencia colgaban en su lugar, sin usar. Las chaquetas salvavidas de los tripulantes estaban ahí, perfectamente dobladas. Había café todavía tibio en un termo. Pero Ernest Cody y Charles Adams habían desaparecido completamente. La escena dentro de la cabina era desconcertante por su absoluta normalidad. Los mapas de navegación estaban desplegados sobre la mesa de trabajo, con anotaciones recientes marcando su ruta de patrulla. El cuaderno de bitácora mostraba entradas regulares hasta aproximadamente las 9 de la mañana, todas en la letra clara y metódica de Cody. Los instrumentos estaban funcionando perfectamente, las agujas de los indicadores temblando suavemente en sus posiciones normales de vuelo. No había signos de pánico, no había evidencia de un sistema de emergencia activado.
Era como si los dos hombres simplemente se hubieran levantado de sus asientos, hubieran abierto la puerta de la cabina en medio del vuelo y hubieran salido caminando hacia el cielo vacío. La investigación oficial comenzó de inmediato. Equipos de búsqueda peinaron el océano durante días, rastreando las coordenadas donde el dirigible había sido visto por última vez sobre el agua. Buceadores descendieron hasta el fondo marino. Aviones sobrevolaron la costa en patrones de búsqueda meticulosos. Nada. Ni un cuerpo, ni un chaleco salvavidas flotando, ni una sola evidencia de que esos dos hombres hubieran caído al mar. Los investigadores examinaron cada centímetro del L-8 en busca de signos de violencia, sabotaje o fallo mecánico. No encontraron nada. No había sangre. No había marcas de lucha. No había daños estructurales que pudieran explicar una evacuación de emergencia. Todo estaba en perfecto estado, como si los pilotos simplemente se hubieran levantado de sus asientos y hubieran salido caminando en medio del cielo. Las teorías comenzaron a multiplicarse como sombras al atardecer. Algunos sugirieron que los hombres habían saltado al océano para investigar algo que vieron en el agua y se ahogaron antes de poder regresar. Pero los paracaídas seguían en el dirigible y ningún piloto entrenado saltaría sin equipo de flotación. Otros especularon que un submarino japonés podría haberlos capturado de alguna manera imposible, aunque no había forma de que un submarino pudiera alcanzar a hombres dentro de un dirigible volando a cientos de pies de altura. Los más escépticos hablaban de deserción, pero ambos hombres tenían expedientes militares impecables y familias esperándolos en casa. ¿Por qué desertarían en medio de una misión, dejando atrás una aeronave militar operativa que inevitablemente llamaría la atención? La teoría oficial de la Marina fue que los hombres habían abierto las puertas de la cabina para obtener una mejor vista de la mancha de aceite que estaban investigando, y que ambos habían caído simultáneamente. Pero esta explicación planteaba más preguntas de las que respondía. ¿Cómo podrían dos pilotos experimentados, ambos conscientes de los protocolos de seguridad, caer al mismo tiempo sin que ninguno de los dos lograra agarrarse de algo o activar una alarma? ¿Y cómo explicaba esto que las puertas de la cabina estuvieran cerradas cuando el dirigible aterrizó? ¿Se cerraron solas después de que los hombres cayeron? Había una corriente de aire lo suficientemente fuerte como para cerrar puertas pesadas de metal, pero no lo suficientemente fuerte como para desorganizar los mapas y papeles dentro de la cabina. Con el tiempo, la Marina cerró el caso clasificándolo como causa desconocida de desaparición. Pero quienes trabajaron en la investigación nunca olvidaron los detalles inquietantes. Uno de los primeros oficiales en abordar el L-8 después de que aterrizara declaró años después que la cabina tenía un olor extraño. Algo que no podía identificar pero que le recordaba al ozono después de una tormenta eléctrica. Otro investigador mencionó que las últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora de Cody estaban escritas con una letra temblorosa, casi ilegible, muy diferente a su caligrafía habitual. Pero esas observaciones nunca entraron en el informe oficial. Había otro detalle que los investigadores encontraron pero que tampoco fue incluido en los reportes públicos. En el piso de la cabina, cerca de los asientos de los pilotos, había manchas húmedas que no eran agua de mar. Los técnicos que las analizaron determinaron que era condensación, agua destilada pura, como si hubiera aparecido del aire mismo. Pero la cantidad era extraña, varios litros de agua que no tenía fuente identificable. Algunos de los investigadores más veteranos murmuraban teorías sobre cambios de presión atmosférica repentinos o fenómenos meteorológicos desconocidos. Pero ninguno podía explicar satisfactoriamente cómo tanta agua pura había aparecido en una cabina que por lo demás estaba completamente seca. Los veteranos de la base aérea naval de Treasure Island que sirvieron en los años siguientes a 1942 contaban historias en voz baja sobre el hangar donde el L-8 fue almacenado después del incidente. Decían que a veces, en las noches de niebla espesa, se podía escuchar el sonido de un motor de dirigible ronroneando suavemente, aunque todos los dirigibles estaban apagados y asegurados.
Algunos juraban haber visto sombras moviéndose dentro de la cabina del L-8 cuando pasaban junto a él después del anochecer, siluetas de dos hombres sentados en posición de pilotaje, mirando hacia adelante como si todavía estuvieran volando sobre un océano sin fin. Un mecánico que trabajó en la base entre 1943 y 1945 compartió una experiencia que nunca pudo olvidar. Había sido asignado para hacer mantenimiento rutinario en el L-8, que seguía siendo utilizado para entrenamiento a pesar de su historia siniestra. Era tarde en la noche y el hangar estaba vacío excepto por él. Mientras trabajaba en uno de los motores, escuchó voces que venían de la cabina. Eran dos voces masculinas, hablando en tonos urgentes, aunque no podía distinguir las palabras. Asumiendo que algunos oficiales habían entrado sin que él los notara, el mecánico subió a la cabina para reportar su presencia. La cabina estaba vacía. Pero en el cristal de uno de los instrumentos, vio algo que lo congeló, condensación que formaba palabras, como si alguien hubiera escrito con el dedo en el vidrio desde dentro. Las palabras decían: no podemos volver. Para cuando el mecánico parpadeó, la condensación se había evaporado, dejándolo cuestionando su propia cordura. Las familias de Cody y Adams nunca aceptaron completamente la versión oficial de los eventos. La esposa de Cody, Margaret, pasó el resto de su vida escribiendo cartas a oficiales militares y congresistas exigiendo una investigación más exhaustiva. En sus últimos años, desarrolló una creencia de que su esposo había encontrado algo sobre el océano ese día, algo que la Marina no quería que el público supiera. Murió en 1967 sin haber obtenido nunca respuestas satisfactorias. Entre sus pertenencias, su hija encontró un diario donde Margaret había documentado sueños recurrentes que había tenido durante años, sueños donde veía a Ernest parado en una neblina espesa, tratando de gritar advertencias que ella no podía escuchar, señalando algo en el cielo que ella no podía ver. El L-8 continuó en servicio hasta el final de la guerra, cuando fue dado de baja junto con el resto de la flota de dirigibles de la Marina. Su destino final es incierto, los registros simplemente indican que fue desmantelado en 1947. Pero veteranos que sirvieron entre Azure Island después de esa fecha ocasionalmente mencionan haber visto un dirigible solitario volando sobre la bahía en noches de niebla densa, moviéndose con el silencio característico de un motor apagado. Siempre describen lo mismo, un dirigible antiguo, del tipo que no había volado en décadas, planeando bajo sobre las aguas oscuras como si todavía estuviera patrullando. Todavía buscando submarinos enemigos en una guerra que había terminado hacía mucho tiempo. La neblina sobre la bahía de San Francisco sigue siendo tan espesa como siempre, especialmente en las madrugadas de agosto. Y hay pescadores que todavía salen antes del amanecer, navegando por las mismas aguas donde el L-8 hizo su última patrulla. Algunos de ellos juran que, en esas mañanas particulares cuando la niebla es tan densa que apenas puedes ver tu propia mano frente a tu cara, puedes escuchar el zumbido distante de un motor flotando sobre las olas. Un sonido que nunca se acerca del todo, pero que tampoco se aleja nunca. Como si algo todavía estuviera patrullando esas aguas, buscando algo que nunca podrá encontrar. Y si escuchas con mucha atención, dicen, puedes oír voces mezcladas con el viento salado. Dos voces de hombres, hablando en tonos urgentes, tratando de comunicar algo importante. Pero sus palabras se disuelven en la niebla antes de que puedas entenderlas, dejándote solo con la certeza inquietante de que Ernest Cody y Charles Adams nunca terminaron realmente su última misión. Tal vez nunca la terminarán. Porque hay ciertas desapariciones que son tan absolutas, tan completas en su misterio, que la realidad misma parece incapaz de aceptarlas. Y el universo, en su extraña forma de mantener el equilibrio, los mantiene atrapados en un bucle eterno, dos hombres en un dirigible fantasma, volando para siempre sobre un océano que se tragó sus respuestas hace más de 80 años. El infierno tiene muchas formas, y en septiembre de 1944, una de ellas se llamaba Peleliu.
Esta pequeña isla de coral en el Pacífico, no más grande que algunos vecindarios urbanos, se convirtió en el escenario de una de las batallas más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Los marines estadounidenses que desembarcaron en sus playas esperaban una operación de 3 días. La batalla duró más de 2 meses. El calor era insoportable, con temperaturas que superaban los 40 grados centígrados, y la humedad convertía cada respiración en un esfuerzo consciente. Pero no era el calor lo que rompía a los hombres. Era algo más, algo que vivía en las cuevas de coral que perforaban la isla como las órbitas vacías de un cráneo gigantesco. El marine James Whitlock llegó a Peleliu con el primer regimiento de marines a mediados de septiembre. Era su tercera operación de combate en el Pacífico, y se consideraba a sí mismo curtido, alguien que ya había visto lo suficiente como para no sorprenderse fácilmente. Pero Peleliu era diferente desde el momento en que su bote de desembarco tocó la arena blanca manchada de rojo. No era solo el volumen de fuego japonés que llovía desde las colinas de coral. No era solo ver a tus compañeros caer antes de llegar siquiera a la línea de árboles. Era la sensación de que la isla misma no te quería allí, como si cada roca y cada palma retorcida estuviera observándote con hostilidad antigua. Durante las primeras semanas de la batalla, Whitlock y su escuadrón se movieron metro a metro a través del terreno imposible. Las fuerzas japonesas se habían atrincherado en un laberinto de cuevas y túneles excavados en el coral poroso, y cada posición tenía que ser despejada a mano con granadas, lanzallamas y determinación suicida. Los japoneses habían decidido no rendirse nunca. Lucharían hasta el último hombre y arrastrarían a tantos marines como pudieran al otro lado con ellos. La batalla se convirtió en algo primitivo, visceral, una lucha cuerpo a cuerpo en la oscuridad subterránea donde la luz del día nunca penetraba. Fue durante la tercera semana cuando Whitlock se separó de su unidad. Había sido un error táctico simple, su escuadrón estaba limpiando un complejo de cuevas cuando el fuego de mortero japonés comenzó a caer sobre su posición. En el caos de la retirada táctica, Whitlock tomó el giro equivocado en un laberinto de trincheras de coral y se encontró solo cuando el sol comenzó a ponerse. El protocolo era claro: encontrar cobertura, esperar hasta el amanecer y entonces señalizar tu posición. Moverse por Peleliu de noche era un suicidio. Los francotiradores japoneses cazaban en la oscuridad, y tus propias líneas podían dispararte pensando que eras el enemigo. Whitlock encontró refugio en una formación rocosa erosionada, un hueco apenas lo suficientemente grande como para acurrucarse con su rifle y su cantimplora. La noche cayó sobre Peleliu como una cortina negra, y con ella llegó un silencio antinatural. No había sonidos de combate distantes. No había insectos. No había viento susurrando entre las palmas destrozadas. Solo silencio, pesado y expectante, como si la isla entera estuviera conteniendo la respiración. Entonces comenzaron los gritos. Al principio, Whitlock pensó que era su imaginación, un truco que su mente exhausta le estaba jugando. Pero los sonidos se hicieron más claros, más insistentes. Eran voces humanas gritando en agonía, algunas en inglés, otras en japonés, todas mezclándose en un coro horrible que parecía venir de todas direcciones a la vez. ¡Ayuda! Por favor, ayuda, gritaba una voz con acento de Texas. No me dejen aquí, suplicaba otra. Y entre ellas, gritos en japonés, palabras que Whitlock no podía entender pero cuya desesperación era universal. Se obligó a quedarse quieto, recordando su entrenamiento. Podían ser soldados japoneses tratando de atraerlo a una emboscada. Pero algo en esos gritos era demasiado real, demasiado desesperado. Sonaban como hombres muriendo en ese mismo instante, no como una trampa calculada. Whitlock apretó su rifle hasta que sus nudillos se pusieron blancos, cada músculo de su cuerpo tenso como un alambre. Los gritos continuaron durante horas, acercándose y alejándose, a veces tan cerca que podía jurar que alguien estaba parado justo detrás de él, susurrando directamente en su oído. Cuando la primera luz gris del amanecer finalmente apareció en el horizonte, los gritos cesaron abruptamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor.
Whitlock salió tembloroso de su escondite y comenzó a buscar a su unidad. Cuando finalmente los encontró, reportó lo que había escuchado durante la noche. Su sargento, un veterano duro de Guadalcanal, le dio una mirada larga y seria. «No eres el primero en escuchar eso», dijo finalmente. «Y no serás el último. No hables de ello con los nuevos. Los vuelve locos más rápido». Resultó que docenas de marines habían reportado experiencias similares. Hombres aislados durante la noche escuchaban gritos de auxilio que los llevaban a buscar entre las rocas y cuevas, solo para encontrar nada más que formaciones de coral vacías y manchas oscuras que podrían haber sido sangre seca o simplemente sombras. Algunos juraban haber seguido las voces hasta entradas de cuevas que no estaban en los mapas, cavernas que parecían descender interminablemente hacia el centro de la Tierra, exhalando un aire frío que no tenía sentido en el calor tropical. Lo más perturbador eran los cascos. En varios lugares alrededor de la isla, los marines encontraron cascos estadounidenses y japoneses colocados en formaciones extrañas, alineados en círculos perfectos o apilados en pirámides imposibles. Nadie sabía quién los había puesto ahí. Durante el día, cuando los equipos de limpieza regresaban a esos lugares para documentarlos, los cascos habían desaparecido o se habían movido a nuevas ubicaciones. Era como si la isla estuviera jugando con ellos, reorganizando sus trofeos macabros cada noche. Whitlock sobrevivió a Peleliu, aunque muchos de sus compañeros no. Cuando la batalla finalmente terminó en noviembre, más de 10.000 hombres habían muerto en ambos lados. Sus cuerpos enterrados en el coral o desaparecidos en las profundidades de las cuevas que nunca fueron completamente exploradas. En los años posteriores, Whitlock rara vez hablaba sobre su tiempo en Peleliu. Pero cuando lo hacía, siempre mencionaba las noches. Las noches donde la isla cobraba vida con las voces de los muertos, llamando, suplicando, nunca descansando. Décadas después de la guerra, Peleliu se convirtió en un sitio histórico. Turistas y veteranos visitan la isla, caminando entre los restos oxidados de tanques y los búnkeres de hormigón parcialmente destruidos. Los guías turísticos cuentan historias sobre la batalla, mostrando fotografías en blanco y negro de marines jóvenes sonriendo antes de conocer su destino. Pero lo que los guías no mencionan, lo que está escrito solo en los diarios personales de los veteranos y susurrado en las reuniones de antiguos combatientes, es que algunos visitantes todavía reportan experiencias extrañas. Caminantes que se aventuran demasiado lejos de los senderos marcados a veces regresan pálidos y temblorosos, hablando de voces que escucharon llamándolos desde las cuevas. Fotógrafos que toman imágenes de las antiguas posiciones defensivas ocasionalmente capturan anomalías en sus cámaras, figuras borrosas en uniformes militares de época. Sombras que no deberían estar ahí basándose en el ángulo del sol. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el océano y hace susurrar las palmas supervivientes, la gente que vive en las pocas casas cerca de la costa dice que todavía pueden escucharlo. El coro. Los gritos. Las voces de hombres que murieron creyendo que nadie vendría a ayudarlos, y que ahora, 70 años después, siguen esperando una ayuda que nunca llegará. James Whitlock murió en 1998, a los 74 años. En sus últimos días, delirando con fiebre en su cama de hospital, llamaba a nombres de compañeros de escuadrón muertos hacía décadas. Su hija, sentada junto a él, escuchaba mientras su padre murmuraba las mismas frases una y otra vez: «Los oigo. Todavía están gritando. Todavía están allá abajo. ¿Por qué nadie va por ellos?». Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, su expresión no era de paz. Era de alguien que todavía estaba escuchando algo terrible, algo que no terminaría incluso en la muerte. Tal vez Whitlock sabía algo que el resto de nosotros nos negamos a aceptar, que algunos lugares guardan el sufrimiento como esponjas empapadas de sangre, y que Peleliu, con sus cuevas infinitas y su coral poroso, había absorbido tanto horror que nunca podría liberarlo del todo. La isla recuerda. Y los muertos no se callan.
En las tierras congeladas del norte de China, donde el invierno manchuriano convierte el mundo en un páramo blanco y silencioso, existió un lugar que ni siquiera la nieve podía purificar. Oficialmente, era el destacamento 731 del ejército japonés Kwantung, una instalación de investigación epidemiológica y prevención de enfermedades. Extraoficialmente, y esto solo se supo después de que terminara la guerra, era un laboratorio de horrores donde la ciencia médica se había corrompido hasta convertirse en algo monstruoso. Un lugar donde doctores con batas blancas realizaban actos que harían palidecer a los torturadores medievales. El complejo se construyó en las afueras de Harbin, una ciudad que en invierno permanecía enterrada bajo metros de nieve durante meses. La instalación era enorme, con más de 150 edificios conectados por túneles subterráneos, rodeada por muros altos y torres de vigilancia. Desde fuera, parecía una base militar común, quizás una fábrica o un centro de producción. Pero detrás de esos muros, el teniente general Siri Shi dirigía un programa de investigación en guerra biológica que utilizaba seres humanos vivos como sujetos de prueba. No eran soldados enemigos capturados en combate. Eran civiles chinos, prisioneros soviéticos, disidentes coreanos, cualquiera a quien pudieran secuestrar y clasificar como madera en sus documentos internos. Porque eso es lo que eran para ellos, materia prima desechable. Los experimentos eran sistemáticos y despiadados. Los investigadores infectaban deliberadamente a los prisioneros con peste bubónica, cólera, antrax y otras enfermedades mortales. Luego documentaban meticulosamente las progresiones de los síntomas hasta que los sujetos morían en agonía. Realizaban vivisecciones sin anestesia, abriendo a personas completamente conscientes para estudiar cómo las enfermedades afectaban los órganos internos en tiempo real. Congelaban extremidades hasta que se volvían cristalinas y luego las rompían como vidrio para estudiar los efectos de la congelación severa. Colocaban prisioneros en cámaras de presión y alteraban gradualmente la atmósfera hasta que sus ojos salían de las órbitas y sus órganos explotaban internamente. No había compasión aquí. No había ética médica. Los médicos que trabajaban en la unidad 731 habían cruzado una línea invisible donde dejaron de ver a sus víctimas como seres humanos. Los informes escritos que sobrevivieron a la guerra están redactados en un lenguaje clínico frío, describiendo las torturas más atroces con la misma objetividad que usarías para documentar una reacción química. El sujeto número 47 expiró a las 0340 horas después de 72 horas de exposición a temperaturas de menos 40 grados. Se observó necrosis completa en todas las extremidades. Como si estuvieran hablando de equipo defectuoso en lugar de un ser humano que había pasado 3 días congelándose lentamente hasta morir. Cuando la Unión Soviética invadió Manchuria en agosto de 1945, días antes de la rendición japonesa, los comandantes de la Unidad 731 supieron que su tiempo se había acabado. Comenzaron un proceso de evacuación y destrucción de evidencia que fue tan meticuloso como sus experimentos habían sido. Envenenaron a los prisioneros restantes que no pudieron evacuar. Incendiaron edificios enteros. Dinamitaron los túneles subterráneos. Intentaron borrar toda evidencia física de lo que había sucedido allí. Pero no pudieron destruir los edificios de hormigón principales, y no pudieron eliminar completamente los archivos documentales. Y definitivamente no pudieron hacer nada sobre lo que quedó atrapado en ese lugar. Los soldados soviéticos que llegaron primero al complejo abandonado reportaron una escena de devastación controlada. Encontraron cámaras de ejecución con paredes manchadas de sangre seca. Descubrieron fosas comunes apenas cubiertas con cal viva. En los sótanos de los edificios principales hallaron instrumentos quirúrgicos todavía sucios, cámaras de presión con ventanas reventadas desde dentro, y hornos crematorios que todavía contenían restos humanos parcialmente quemados. Uno de los soldados, un joven de Leningrado llamado Dmitry Volkov, escribió en su diario personal que el complejo olía a muerte incluso en el frío extremo, como si el sufrimiento hubiera impregnado el hormigón mismo. Pero fueron los meses siguientes los que comenzaron a generar historias más inquietantes.
La Unión Soviética estableció una guarnición temporal en el complejo mientras investigaban lo que había sucedido allí. Los soldados vivían en los edificios administrativos que habían permanecido relativamente intactos. Y fue entonces cuando comenzaron los incidentes. Los guardias que hacían rondas nocturnas reportaban escuchar pasos en los pasillos vacíos de los edificios experimentales, incluso cuando sabían que estaban solos. No eran los pasos pesados de botas militares, sino sonidos más ligeros, como pies descalzos arrastrándose sobre linóleo frío. Algunos decían que podían escuchar respiraciones trabajosas, como si alguien con los pulmones dañados estuviera tratando de inhalar aire que nunca llegaba. Otros juraban haber escuchado llanto, sollozos ahogados que venían de las celdas selladas donde los prisioneros habían sido mantenidos. Uno de los incidentes más perturbadores involucró a un equipo de documentalistas soviéticos que estaban fotografiando las instalaciones para la investigación de crímenes de guerra. Estaban trabajando en uno de los laboratorios principales cuando su equipo de iluminación comenzó a fallar sin razón aparente. Las bombillas explotaban una tras otra, sumiendo secciones del edificio en oscuridad. Uno de los fotógrafos, tratando de cambiar una bombilla, miró por casualidad hacia una de las ventanas del laboratorio. Después juró haber visto rostros presionados contra el vidrio desde fuera, docenas de ellos, pálidos y demacrados, mirando hacia adentro con ojos vacíos. Cuando otros corrieron a la ventana para verificar, no había nadie afuera. Solo nieve sin disturbar cayendo en la oscuridad. Las historias se multiplicaron. Soldados reportaban pesadillas donde se encontraban atrapados en las cámaras de experimentación, sintiendo el frío penetrante de la congelación o la quemazón de las enfermedades corriendo por sus venas. Algunos despertaban con fiebre alta y síntomas que los médicos no podían explicar, solo para que desaparecieran tan misteriosamente como habían llegado. Un cabo desarrolló una obsesión enfermiza con uno de los edificios sellados, insistiendo en que podía escuchar a alguien llamándolo por su nombre desde dentro. Tuvieron que trasladarlo cuando lo encontraron tratando de romper el sello de hormigón con sus manos desnudas, las uñas rotas y sangrando. La Unión Soviética finalmente abandonó el complejo a principios de 1946, declarándolo demasiado contaminado para uso continuo. Los edificios fueron sellados oficialmente, aunque muchos ya habían sido destruidos o dañados más allá de la reparación. Durante décadas, la Unidad 731 permaneció como un secreto oscuro, mencionado solo en susurros en círculos militares y académicos. Pero en los años posteriores, cuando investigadores comenzaron a estudiar seriamente los crímenes de guerra japoneses en China, empezaron a surgir testimonios de personas locales que habían vivido cerca del complejo. Hablaban de noches durante la guerra cuando podían escuchar gritos que venían desde dentro de los muros, gritos que no sonaban completamente humanos, distorsionados por dolor y terror más allá de la comprensión. Describían luces extrañas que parpadeaban en los edificios mucho después de que supuestamente habían sido abandonados, y sombras que se movían detrás de ventanas selladas. Un agricultor que había trabajado en campos cercanos durante los años 50 contó que una vez vio una figura solitaria caminando alrededor del perímetro del complejo en pleno invierno, vestida solo con lo que parecía ser una bata de hospital, dejando huellas en la nieve que desaparecían después de pocos metros, como si la persona se hubiera evaporado en el aire helado. Hoy en día, el sitio de la Unidad 731 es un museo y memorial. Los edificios que sobrevivieron han sido preservados como evidencia de los crímenes cometidos allí. Visitantes de todo el mundo vienen a aprender sobre esta oscura página de la historia. Pero los empleados del museo tienen sus propias historias, las que no cuentan en los tours oficiales. Hablan de sistemas de seguridad que se activan sin razón en las partes selladas del complejo. De grabaciones de audio que capturan sonidos inexplicables cuando el edificio debería estar vacío. De visitantes que se sienten repentinamente enfermos en ciertas salas, abrumados por oleadas de náusea y terror que desaparecen en cuanto salen del edificio. Un guardia nocturno que trabajó allí durante 5 años antes de renunciar compartió una experiencia que lo perseguiría para siempre.
Era una noche de invierno particularmente fría, y estaba haciendo su ronda rutinaria cuando su radio comenzó a emitir interferencia estática. A través del ruido blanco, juró que podía escuchar voces, débiles pero inconfundibles, hablando en varios idiomas que no podía identificar. Las voces parecían estar suplicando, pidiendo ayuda, preguntando dónde estaban. La estática se volvió tan intensa que tuvo que apagar la radio, pero incluso después de hacerlo, podía escuchar el eco de esas voces en su cabeza durante días. La unidad 731 no es solo un testimonio de lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando abandonan toda moralidad. Es un recordatorio de que algunos lugares absorben tanto sufrimiento, tanto terror concentrado, que nunca pueden volver a ser simplemente edificios vacíos. El dolor se filtra en las paredes, se congela en el hormigón, se graba en el aire mismo. Y en las noches más frías del invierno manchuriano, cuando el viento aúlla a través de las ruinas selladas y la nieve cubre todo en un manto blanco silencioso, si escuchas con suficiente atención, todavía puedes oírlo. El eco de miles de almas que murieron en agonía, cuyos gritos fueron documentados meticulosamente en informes que fueron destruidos, pero que nunca realmente desaparecieron. Porque algunos horrores son demasiado profundos para ser borrados, incluso por décadas de olvido deliberado. Y la unidad 731 recuerda. Hay algo primal en el miedo a ser atacado desde arriba, desde el cielo oscuro donde tus ojos no pueden penetrar. Es un terror que se remonta a nuestros ancestros más antiguos, cazados por depredadores alados en la prehistoria. Los soldados alemanes estacionados en el frente del este durante el invierno de 1942 redescubrieron ese miedo ancestral. Cortesía de un escuadrón de mujeres soviéticas que volaban aviones tan obsoletos que parecían pertenecer a otra era. Los llamaron Nachthexen, brujas nocturnas, y el nombre no era solo propaganda o apodo militar casual. Era una descripción literal de cómo estos ataques nocturnos se sentían, como si fuerzas sobrenaturales hubieran descendido del cielo para castigar a los hombres que habían invadido su tierra. El 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno estaba compuesto enteramente por mujeres soviéticas, desde las pilotos hasta las mecánicas y navegantes. Volaban el Polikarpov Po-2, un biplano de entrenamiento que en 1942 ya era obsoleto para estándares militares modernos. Era una máquina frágil hecha principalmente de madera contrachapada y lona, tan lenta que la velocidad de pérdida de un caza moderno era más rápida que su velocidad máxima. No tenía radio, no tenía paracaídas, no tenía armamento defensivo. Era, en papel, completamente inadecuado para combate. Pero las mujeres del 588º convirtieron estas debilidades en ventajas mortales. La táctica era simple pero aterradoramente efectiva. Esperaban hasta que la noche fuera más oscura, sin luna si era posible, y entonces volaban a baja altura hacia las líneas alemanas. Cuando se acercaban al objetivo, la piloto cortaba el motor y dejaba que el biplano planeara en silencio, navegando solo por las estrellas y su conocimiento íntimo de la topografía. El único sonido era el susurro del viento contra las alas de lona, un sonido que los soldados alemanes llegarían a conocer y temer. Lo describían como similar al sonido de una escoba barriendo, o al roce de tela pesada en el viento. Cuando ese susurro aparecía sobre tu trinchera, sabías que tenías segundos antes de que las bombas cayeran. El terror psicológico era tan efectivo como el daño físico. Los soldados alemanes, acostumbrados a la precisión mecánica de la Luftwaffe, no podían comprender cómo estos aviones primitivos los atacaban con tanta efectividad. Los reflectores barrían el cielo tratando de iluminarlos, pero los Po-2 volaban demasiado bajo y demasiado lento. La artillería antiaérea disparaba ráfagas que pasaban de largo porque los artilleros calculaban mal la velocidad. Los cazas nocturnos intentaban interceptarlos, solo para descubrir que sus sofisticados Messerschmitt se desplomaban al reducir velocidad lo suficiente como para mantenerse detrás de los lentos biplanos. Pero había algo más en estas historias, algo que iba más allá de la táctica militar innovadora.
Los soldados alemanes que sobrevivieron a los ataques contaban cosas que sus superiores descartaban como histeria de combate o alucinaciones causadas por estrés extremo. Hablaban de ver los aviones aparecer de la nada, materializándose del cielo nocturno como apariciones, sin el sonido de motor que debería preceder a cualquier aeronave. Describían haber disparado directamente a los biplanos, ver los trazadores impactar el fuselaje de lona, y aún así los aviones continuaban volando como si las balas los atravesaran sin causar daño. Un artillero antiaéreo llamado Friedrich Becker mantuvo un diario durante su tiempo en el frente del Este. Sus primeras entradas son ordinarias, llenas de las preocupaciones normales de un soldado, el frío, la comida mala, cartas de casa. Pero a medida que los ataques de las brujas nocturnas se volvieron más frecuentes, el tono de sus escritos cambió. En una entrada de diciembre de 1942, Becker describió un incidente que lo había dejado profundamente perturbado. Su batería estaba estacionada cerca de Stalingrado, defendiendo una línea de suministro crucial. Era una noche particularmente clara y fría, con estrellas brillando como diamantes en un cielo negro de tinta. Becker estaba en su puesto cuando escuchó el susurro característico acercándose desde el este. Giró su cañón antiaéreo hacia el sonido, escudriñando el cielo en busca de la silueta del biplano. Y entonces lo vio, pero lo que vio no tenía sentido según ninguna ley física que conociera. El avión no estaba volando en la dirección del susurro. Estaba suspendido, completamente inmóvil en el aire, como un insecto preservado en ámbar. Las hélices no giraban. Las alas no temblaban con la turbulencia. Simplemente flotaba sobre las trincheras alemanas, desafiando la gravedad de una manera que hacía que el cerebro de Becker se rebelara contra lo que sus ojos le mostraban. Podía ver la silueta de la piloto en la cabina abierta, inclinada sobre los controles, pero no se movía. Era como mirar una fotografía suspendida en el cielo tridimensional. Becker gritó a su equipo que dispararan y la batería abrió fuego. Los proyectiles trazadores iluminaron el cielo nocturno, creando líneas de luz naranja que convergían en el biplano inmóvil. Vio los impactos, vio la lona rasgarse y astillas de madera volar. Pero el avión no cayó. No se movió. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, simplemente ya no estaba allí. No voló lejos. No se precipitó a tierra. Simplemente dejó de existir en ese espacio, y un segundo después escucharon las explosiones de las bombas cayendo 1 kilómetro más adelante, en un campamento de suministros que había sido el objetivo real. Becker terminó esa entrada con una línea que escribió con letra temblorosa: no son humanas. No pueden serlo. Ningún humano podría volar así. No fue el único en tener experiencias que desafiaban la explicación racional. Equipos enteros de artillería reportaban ver múltiples biplanos atacando simultáneamente desde direcciones imposibles, como si cada avión pudiera estar en varios lugares al mismo tiempo. Soldados juraban haber visto a las pilotos claramente iluminadas por reflectores y describían sus rostros como pálidos y sin expresión, sus ojos oscuros y vacíos. Mirando hacia abajo a las tropas alemanas con algo que parecía ir más allá del odio humano normal. Era como si estuvieran siendo juzgados por algo primordial y antiguo, algo que había decidido que debían pagar por la invasión de su tierra. Las historias se volvieron más extrañas a medida que la guerra avanzaba. Hubo reportes de aviones fantasma que aparecían en noches donde el 588º Regimiento no había programado misiones, atacando posiciones alemanas con una precisión sobrenatural. Algunos testigos afirmaban haber visto biplanos volando con las alas en llamas, dejando rastros de fuego detrás de ellos como cometas invertidos, pero continuando su ataque antes de desvanecerse en la oscuridad. Otros describían haber escuchado voces femeninas cantando en ruso mientras los aviones pasaban sobre sus cabezas, canciones que sonaban antiguas y melancólicas, como lamentos fúnebres de otra época. La realidad histórica es que las mujeres del 588º Regimiento eran pilotos excepcionalmente valientes y hábiles que realizaron más de 23.000 misiones de combate durante la guerra. Muchas de ellas murieron,
abatidas por fuego antiaéreo o estrellándose en la oscuridad. No había nada sobrenatural en su valor o su sacrificio. Eran humanas, enfrentando los mismos miedos y peligros que cualquier otro aviador de combate. Pero los soldados alemanes que las combatieron nunca pudieron aceptar completamente esta explicación racional. El trauma de ser atacado noche tras noche por enemigos invisibles que aparecían del cielo sin advertencia había roto algo en su comprensión del mundo. Después de la guerra, veteranos alemanes del Frente del Este que habían sobrevivido a Stalingrado y otras batallas infernales frecuentemente mencionaban a las brujas nocturnas como la experiencia más aterradora de su servicio. No los tanques soviéticos, no la artillería masiva, no el frío brutal del invierno ruso. Eran esos susurros en la oscuridad, esa sensación de ser cazado por algo que no podías ver ni comprender. El terror de mirar hacia el cielo negro y saber que algo estaba allá arriba, observándote, esperando el momento perfecto para atacar. Hay un pequeño museo en Moscú dedicado al 588º Regimiento, con fotografías de las mujeres jóvenes que volaron esas misiones suicidas. Sus rostros miran desde las paredes en blanco y negro, sonriendo o serias, vestidas con sus uniformes de vuelo. Parecen tan normales, tan humanas. Algunas tienen apenas 18 o 19 años. Es imposible mirar esas fotografías y reconciliarlas con los monstruos de las leyendas alemanas. Pero tal vez ahí radica la verdad más profunda, que el verdadero terror no viene de lo sobrenatural, sino de lo que los humanos son capaces de hacer cuando están desesperados. Cuando defienden su tierra natal contra invasores que han traído muerte y destrucción. Las brujas nocturnas no eran fantasmas ni demonios. Eran algo mucho más aterrador, eran reales. Y sin embargo, las historias persisten. Veteranos soviéticos que sirvieron en otras unidades a veces mencionan haber visto cosas extrañas en el cielo nocturno del Frente del Este. Luces que se movían de maneras imposibles. Sombras aladas que no correspondían a ningún avión conocido. El susurro del viento que sonaba demasiado organizado, demasiado deliberado, como si algo estuviera todavía patrullando esos cielos décadas después de que terminaran los combates. Como si algunas de las brujas nocturnas nunca hubieran dejado realmente su puesto, condenadas a volar eternamente en la oscuridad, protegiendo una tierra que ya no necesita su protección. Pero todavía recuerda su sacrificio. El cielo sobre Stalingrado todavía recuerda. Hay ciertas cosas que el hombre no debería dejar enterradas en lugares donde puedan ser olvidadas pero no desaparecidas. Minas terrestres en campos que alguna vez fueron zonas de guerra. Desechos tóxicos en contenedores que eventualmente se corroerán. Y barcos hundidos cargados con suficientes explosivos como para borrar pueblos enteros del mapa. El SS Richard Montgomery es uno de estos últimos, un barco fantasma que descansa en el fondo poco profundo del estuario del Támesis, visible desde la costa en marea baja, con sus mástiles sobresaliendo del agua como los dedos de un cadáver que se niega a permanecer enterrado. El Richard Montgomery era un barco Liberty estadounidense, uno de los miles construidos apresuradamente durante la Segunda Guerra Mundial para transportar suministros a través del Atlántico. En agosto de 1944, zarpó de Estados Unidos cargado con más de 7.000 toneladas de municiones, bombas, granadas, detonadores, fusibles, explosivos de demolición. Era parte del esfuerzo masivo para suministrar a las fuerzas aliadas después del día D, cuando cada barco y cada carga eran críticos para mantener el impulso de la invasión de Europa. El Richard Montgomery nunca completó su viaje. El 20 de agosto de 1944, el barco ancló en el estuario del Támesis cerca de Sheerness, esperando su turno para descargar en Londres. Era una zona de fondeo designada, supuestamente segura, pero el capitán del Richard Montgomery cometió un error de navegación crítico. Ancló sobre un banco de arena conocido localmente como Sheerness Middle Sand, en un área donde la marea podía cambiar rápida y peligrosamente. Cuando la marea bajó esa noche, el barco quedó varado, su casco presionado contra la arena con todo el peso de su carga mortal.
La tripulación intentó liberarlo cuando la marea subió nuevamente, pero el daño ya estaba hecho. El casco se había fracturado bajo la tensión y agua comenzó a filtrarse en las bodegas de carga. El barco estaba rompiéndose. Los equipos de salvamento llegaron e intentaron descargar la munición lo más rápido posible, pero era una carrera contra el reloj. Después de varios días de trabajo frenético, lograron sacar aproximadamente la mitad de la carga antes de que el casco se partiera completamente en dos. El barco se hundió más profundamente en la arena, inclinándose peligrosamente, y los equipos de salvamento se vieron obligados a abandonar el esfuerzo. Más de 1.400 toneladas de explosivos quedaron atrapadas en las bodegas inundadas. La decisión oficial fue dejar el pecio donde estaba. La guerra todavía continuaba, y los recursos eran escasos. Los expertos evaluaron que intentar extraer los explosivos restantes era más peligroso que simplemente marcar el pecio como zona prohibida y esperar que el tiempo y el agua salada neutralizaran eventualmente las municiones. Fue una decisión basada en la practicidad de tiempos de guerra, no en una planificación a largo plazo. Nadie anticipó que el Richard Montgomery todavía estaría ahí 80 años después, con su carga mortal intacta. Los mástiles del barco todavía sobresalen del agua, oxidados y torcidos, marcados con señales de peligro que advierten a los navegantes que mantengan distancia. Es un recordatorio visible de que algo terrible yace justo debajo de la superficie. Los expertos en demolición que han estudiado el pecio estiman que si la carga completa detonara simultáneamente, la explosión sería equivalente a un terremoto menor, capaz de generar un tsunami en el estuario. Destruir estructuras en un radio de varios kilómetros y posiblemente disparar otras municiones sin explotar que todavía están dispersas por el fondo del Támesis de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es solo la amenaza física lo que hace que el Richard Montgomery sea inquietante. Son las historias que los pescadores y marineros locales han contado durante décadas, historias que hablan de algo más que simples explosivos envejeciendo en el fondo del mar. Los pescadores que trabajan en las aguas alrededor del pecio tienen reglas no escritas. No pescan demasiado cerca de los mástiles. No anclan en esa área específica, incluso cuando la pesca parece prometedora. Y definitivamente no pescan allí durante la noche. Porque los que lo han hecho cuentan experiencias que los han dejado tan perturbados que nunca vuelven. Robert Arwell era un pescador comercial de Sheerness que había trabajado esas aguas durante más de 30 años. Conocía cada banco de arena, cada corriente, cada lugar donde los peces se congregaban. Una noche de octubre en 1987, su radar de pesca mostró una lectura excepcional cerca del Richard Montgomery, un cardumen denso que prometía una captura lucrativa. Ignorando su habitual precaución, ancló su barco a una distancia que consideraba segura del pecio y echó sus redes. El trabajo comenzó normalmente. Las redes se llenaron y Arwell comenzó a enrollarlas, anticipando una noche rentable. Pero entonces su radio comenzó a emitir interferencia, estática cruda interrumpida por algo que sonaba como voces distorsionadas. Ajustó la frecuencia, pensando que era solo interferencia de otro barco, pero la estática se intensificó. Y entonces, claramente, escuchó lo que sonaba como una alarma, el tipo de claxon que usaban los barcos en tiempos de guerra para señalar emergencias. Arwell salió de la cabina y miró hacia el pecio. Los mástiles del Richard Montgomery eran apenas visibles en la oscuridad, siluetas negras contra el cielo nocturno nublado. Pero había algo más. Luces. Luces débiles y parpadeantes que parecían moverse debajo de la superficie del agua, como si alguien estuviera caminando por los pasillos inundados del barco hundido con linternas. Las luces se movían de manera organizada, siguiendo patrones que sugerían personas moviéndose con propósito, no solo bioluminiscencia aleatoria o reflejos. El instinto le gritó que levara anclas y se fuera, pero sus redes todavía estaban en el agua, llenas de peces y representando miles de libras de inversión. Mientras dudaba, la temperatura cayó precipitadamente.
En cuestión de segundos, su aliento se volvió visible en el aire y escarcha comenzó a formarse en las superficies metálicas de su barco. Esto en una noche de octubre que había sido templada hasta ese momento. Aruel finalmente cortó las redes, sacrificando su captura y su equipo, y encendió el motor para alejarse. Mientras su barco se movía, miró hacia atrás y juró haber visto una figura parada en uno de los mástiles expuestos del Richard Montgomery, una silueta humana perfectamente inmóvil mirando su barco alejarse. No fue el único en reportar experiencias extrañas. Otros pescadores han contado historias de escuchar sonidos metálicos que provienen del pecio durante las noches tranquilas. Golpes y chirridos que suenan como puertas abriéndose y cerrándose en un barco que ha estado hundido durante décadas. Algunos han reportado que sus motores fallan inexplicablemente cuando pasan demasiado cerca, obligándolos a derivar peligrosamente hacia las aguas poco profundas antes de que el motor vuelva a arrancar repentinamente. Los equipos de inspección que periódicamente examinan el pecio para evaluar su estabilidad tienen sus propias historias no oficiales. Buzos que descendieron para documentar el deterioro del casco han reportado una sensación abrumadora de ser observados, tan intensa que algunos han abortado sus inmersiones prematuramente. Uno describió haber visto sombras moviéndose detrás de las escotillas inundadas, figuras que parecían estar tratando de salir, presionándose contra las aberturas selladas desde dentro. El buzo insistió que no eran peces ni algas moviéndose con las corrientes. Eran formas humanoides, moviéndose con intención deliberada. Los registros oficiales del gobierno británico sobre el Richard Montgomery son curiosamente inconsistentes cuando se trata de ciertos detalles. Los inventarios de carga no coinciden perfectamente entre diferentes documentos. Hay referencias a materiales clasificados que fueron removidos del barco antes de que se hundiera completamente, pero ninguna especificación de qué eran esos materiales o por qué requerían clasificación décadas después del final de la guerra. Los residentes de Sheerness han aprendido a vivir con su vecino peligroso. Pero hay familias, particularmente aquellas cuyos hogares tienen vista directa a los mástiles del Richard Montgomery, que reportan perturbaciones que no pueden explicar racionalmente. Televisores que cambian de canal solos, siempre a las mismas horas de la noche. Radios que se encienden con estática que ocasionalmente contiene fragmentos de lo que suena como transmisiones militares de la década de 1940. Voces dando coordenadas y órdenes en inglés americano anticuado. Una familia que vivió en una casa frente al mar durante los años 90 finalmente se mudó después de que su hijo de 8 años desarrollara un comportamiento perturbador. El niño comenzó a dibujar el mismo barco una y otra vez, siempre con figuras de palitos paradas en la cubierta con los brazos levantados, como pidiendo ayuda. Cuando sus padres le preguntaron de dónde venían los dibujos, el niño explicó que los hombres del barco en el agua venían a su ventana por las noches y le pedían que los ayudara. Describió sus uniformes con un detalle que era inquietantemente preciso para alguien de su edad que no había estudiado historia naval. Los expertos en fenómenos paranormales que han estudiado el caso del Richard Montgomery teorizan que el trauma colectivo asociado con el barco, la muerte potencial que contiene, y el miedo constante que genera en la comunidad local podría haber creado lo que llaman un punto focal psíquico. La idea es que el miedo sostenido y la atención enfocada de miles de personas durante décadas pueden dar forma a fenómenos que parecen sobrenaturales. Los registros de tripulación del Richard Montgomery muestran que nadie murió cuando el barco se hundió. Todos los marineros fueron evacuados con éxito antes de que el casco se partiera finalmente. Pero varios miembros de la tripulación experimentaron colapsos nerviosos en los meses posteriores al incidente. Uno se suicidó en 1945, dejando una nota que simplemente decía: "No puedo dejar de escuchar la cuenta regresiva". Otro desarrolló un trastorno obsesivo-compulsivo centrado en verificar cerraduras y sellos, convencido de que algo que había dejado abierto causaría una catástrofe. Hoy, el SS Richard Montgomery permanece donde se hundió en 1944. Monitoreado por sensores remotos y patrullado ocasionalmente por embarcaciones de seguridad que mantienen alejados a los curiosos.
Hay planes periódicos propuestos para lidiar con el pecio de manera definitiva, pero estos planes siempre se estancan en evaluaciones de riesgo interminables y debates sobre financiamiento. Es más fácil simplemente dejar que el problema continúe, empujando la responsabilidad hacia el futuro. Mientras tanto, las historias continúan. Marineros que juran haber visto luces moviéndose dentro del casco sumergido durante tormentas. Pescadores que reportan que sus equipos electrónicos funcionan mal específicamente cuando pasan cerca del pecio. Buzos recreativos que, a pesar de las advertencias, ocasionalmente se aventuran cerca del Richard Montgomery y salen del agua pálidos y temblorosos, negándose a hablar sobre lo que vieron. Uno de estos buzos, un fotógrafo submarino experimentado, finalmente compartió su experiencia años después. Había descendido para tomar fotografías del pecio. El agua era turbia, y la visibilidad era pobre. Estaba fotografiando el exterior oxidado cuando su cámara comenzó a funcionar mal, el flash disparándose aleatoriamente. En uno de esos destellos, vio una hilera de manos pálidas presionadas contra una portilla desde dentro, demasiadas manos para ser solo una o dos personas. En el siguiente destello, habían desaparecido. La verdad sobre el SS Richard Montgomery probablemente sea más mundana que cualquiera de estas historias. Es un barco hundido, lleno de municiones viejas que se deterioran lentamente. Los campos electromagnéticos de la corrosión de metales masivos podrían interferir con equipos electrónicos. Las corrientes inusuales podrían crear efectos de sonido extraños. El cerebro humano bajo estrés es notoriamente bueno para encontrar patrones donde no existen. Pero las historias persisten porque representan algo más profundo que hechos y explicaciones racionales. El Richard Montgomery es un recordatorio físico de que algunas de nuestras decisiones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestras vidas. Es un monumento involuntario a la arrogancia de pensar que podemos simplemente dejar nuestros problemas para que el tiempo los resuelva. En las noches sin luna, cuando la niebla baja sobre el estuario del Támesis y las aguas se vuelven negras como tinta, los mástiles del Richard Montgomery todavía sobresalen como dedos acusadores señalando al cielo. Y si te paras en la costa de Sheerness en una de esas noches y escuchas muy cuidadosamente, más allá del sonido de las olas y el viento, algunos dicen que puedes escuchar algo más. Un sonido metálico constante, como puertas abriéndose y cerrándose en algún lugar debajo del agua. O el eco distante de voces gritando advertencias que nunca serán escuchadas. Porque el Richard Montgomery no está realmente dormido. Nunca lo ha estado. Solo está esperando, con la paciencia de los muertos, a que finalmente llegue su momento. La Segunda Guerra Mundial terminó hace más de 80 años, pero sus fantasmas siguen caminando entre nosotros. En las aguas del Pacífico, en los campos de batalla europeos, en los cielos nocturnos y en los barcos hundidos, hay ecos de horror que nunca se han desvanecido completamente. Estas 5 historias son solo el comienzo, fragmentos de una oscuridad más grande que la guerra dejó atrás. Pero el horror no terminó cuando las armas se silenciaron. Hay otros caminos donde lo imposible se encuentra con lo real, otros lugares donde los muertos no descansan tranquilos. Rutas oscuras recorridas por hombres y mujeres en máquinas de metal, motores rugiendo en la noche, buscando libertad en carreteras infinitas. Algunos de ellos encontraron algo muy diferente. Si te atreves a continuar este viaje hacia la oscuridad, únete a nosotros para nuestro próximo relato, Rutas Malditas, 5 historias reales de moteros que enloquecieron la noche. Porque hay curvas en la carretera donde la realidad se tuerce, y no todos los que entran en ella salen del otro lado. Los motores siguen sonando en esas rutas malditas, conducidos por sombras que una vez fueron humanas. Y la noche siempre está esperando a los que se atreven a desafiarla. Hasta entonces, mantén las luces encendidas. Y si escuchas algo inexplicable en la oscuridad, recuerda, no todo lo que la guerra dejó atrás está muerto. Algunos horrores son demasiado fuertes para morir.